Bienvenidos un día más aquí de cerca, a conocer a gente muy interesante que nos cuenta historias sobre Canarias, yo creo que relevante. Ya saben que a mí me pueden no ver, sino escuchar todos los días de lunes a viernes en la 10 Capital Radio para toda Canarias. Allí vamos a intentar informarles, nos vamos a formar y sobre todo vamos a entretenernos. Bueno, hoy les traigo un libro que es el último que he leído, que merece la pena, que se titula La campaña del Rif y Canarias. Este es el libro, un libro estupendo de la historia del Rif que vamos a hablar ahora, porque es bastante desconocida, pero es una guerra muy potente en la cual España estuvo metida más de 16 años en el norte de África y en la cual murieron más de 30.000 soldados españoles a principios de siglo. Este libro está coordinado por la persona que se encuentra con nosotros, que es Andrés de Sousa. Andrés, gracias por venir. Encantado. Enhorabuena, enhorabuena. Es un libro histórico que merece la pena que todos lo leamos. Sí, es un retazo de la historia de Canarias muy desconocido. Dices que poco, yo entiendo que muy desconocido y sin embargo es muy importante. Bueno, vamos a empezar. Hay un protectorado de España y de Francia en el norte de Marruecos, en el actual Marruecos, a finales de 1800. Sí. El Tratado de Paz y Amistad de Tetuán, el que se firma con el sultán de Marruecos, pretende preservar el Ceuta, Melilla y los peñones de Vélez y Alhucemas. Es decir, era un tratado de paz y amistad entre España y Marruecos y el sultán de Marruecos. No iba más allá, pero ya abría las puertas para lo que después fue el protectorado. Hay que decir que vamos a centrarnos en un momento donde España, que era una superpotencia mundial, pierde todo, o casi todo. No, casi todo no. Pierde todo. Bueno. Pierde todo porque el tratado de paz de París nos deja absolutamente sin nada. Perdemos Puerto Rico. Cuba. La isla de Guam. La isla de Guam. Definitivamente se acepta la independencia de Cuba y además la instalación de la base de Guantánamo en Cuba. O sea que España llega un momento, finales de 1800, que pierde absolutamente todos los territorios potentes que tenía. Y además, y por tanto, peso internacional. Bueno, peso internacional. Y se mete en un lío tremendo en el norte de Marruecos, que es el Rif. Bueno, se mete, digamos que esa fue la posibilidad que tuvo España de tener una cierta presencia internacional. ¿Qué fue? En base... ¿El último eslabón perdido? ¿Cogerlo a ver si...? Sí, fue como el último eslabón perdido porque era la base de proteger el norte de África y el estrecho de Gibraltar con lo que fue el norte, ¿no? Bueno, hay que decir que todo lo que es Marruecos se divide en dos protectorados, en el protectorado español y el protectorado francés. No exactamente, se crea, lo que crean es un único protectorado hispano-francés. Vale, pero a España le toca lo peor. Y a España posteriormente no se divide, ¿no? O sea, entonces hay tensiones, hay problemas y por un convenio que se firma en Madrid entre el presidente de la República Francesa y Alfonso XIII, el rey Alfonso XIII,
se divide el protectorado, o sea, se delimita la zona de influencia en el protectorado de Marruecos. Bueno, y a España le toca lo peor. Bueno, a España le toca lo peor y lo más pequeño, es decir, eran 21.000 kilómetros. Lo más pequeño. 21.000 kilómetros, pero muy importantes estratégicamente. Para que lo entiendan quien nos está viendo, es todo el norte de Marruecos, aproximadamente. Desde todo el noreste de Marruecos, es decir, realmente es una franja vital porque es la que está justamente Ceuta, Melilla, en fin, es muy importante. Bueno, y ahí nos metemos en una guerra bestial. En una guerra muy larga porque la zona... Una de las peores guerras de España. Hombre, hay un periodista, Goldman, un periodista inglés que nos dice, que llega a afirmar y escribir que la guerra del Rif fue una de las guerras más cruentas y más duras sobre todo, por lo aguerridos y lo complicados que eran los bereberes. No admitían la autoridad del sultán y tampoco admitían, por supuesto, la ocupación que tenía España sobre Marruecos, sobre el protectorado en la zona del Rif, concretamente la zona del Rif. Bueno, y allí nos metemos 16 años de guerra. Sí, empezamos con la campaña de Melilla en 1909, que aparentemente era una simple operación defensiva para proteger la línea de ferrocarril que se estaba montando y que iba a conducir a Melilla desde las estribaciones del Rif para el transporte de mineral del hierro. Y los ataques a esa línea férrea provocaron una reacción aparentemente de protección. La realidad es que los rifeños eran aguerridos, ¿no? Aprovecharon la oportunidad para plantear un conflicto muy serio. Pero estamos hablando de un conflicto larguísimo en el tiempo. Sí, muy largo, porque tenemos que tener en cuenta el territorio del que estamos hablando. Estamos hablando de las estribaciones del Atlas, estamos hablando de un territorio escarpado, un territorio muy complejo y que España conocía poco inicialmente. Después, evidentemente, lo conoció muy bien, pero... Y, sin embargo, ellos sí eran además era un territorio ocupado por cábilas, o sea, tampoco ni siquiera ellos estaban unidos, los rifeños. Había problemas entre ellos. Precisamente el mérito que tuvo Abdelkrim fue conseguir la unión de las tribus para echar, digamos así, a los invasores. 30.000 fallecidos. Sí. Aproximadamente. Exactamente. De ellos, más pero 30.000 heridos. Cuidado, y de esos unos 2.500 aproximadamente indígenas. O sea, pero que estamos hablando de una guerra fuerzas larguísima. indígenas que trabajaban con España. Sí, pero estamos hablando de una guerra larga, una guerra donde España tiene muchas bajas. Y muy costosa. Muy costosa, no donde tiene muchos humanas. heridos. ¿A cambio prácticamente de qué? ¿De qué había allí? Ahora, había zinc, había hierro, había manganeso, minerales, esencialmente minerales, porque el territorio asignado a España, esos 21.000 kilómetros cuadrados, significaba solamente el 14% era cultivable. O sea, estábamos hablando, por tanto, de un territorio agreste, muy montañoso y muy complejo, sí, es verdad. Bueno, y aquí entra la participación de Canarias, porque hasta ahora Canarias no había participado en la guerra y en un momento dado, después de una batalla en la que los españoles son acribillados... realmente fue la retirada, o sea, España desde Melilla
y llega hasta Anual, hasta el valle de Anual. Y ahí los acribillan. Y en Anual va dejando por el camino 140 kilómetros que hay de distancia entre Melilla y Anual, va dejando bloqueos y puntos defensivos, pero inconexos entre sí. El general Silvestre reparte sus tropas a lo largo de esos 140 kilómetros, pero es que no estaban conectadas unos con otros. Pero los liquidan a todos. O sea, los cogen prisioneros y aparte los matan siendo prisioneros. Claro. Sí, 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 porque llegan a Anual y entonces ahí les ataca y se ordena el repliegue. Se ordena el repliegue porque, bueno, evidentemente no podían defenderse, posiblemente, vamos. Y entonces el general Silvestre ordena el repliegue, pero es un repliegue desordenado, es un repliegue sin orden ni concierto que provoca facilita el ataque. ¿Tú crees, Andrés, que es la mayor humillación que se ha hecho a España? Bueno, sí, así se ha entendido. O sea, por mucha gente, muchas personas y ciudadanos españoles, o sea, realmente la reacción española fue que aquello no se podía, que había que afrontar ese tema por honor, por el honor de España. Es decir, realmente el general Silvestre muere. No se sabe muy bien si se suicida o si realmente muere. No se conoce bien. Eso provoca el informe Pizarro y realmente también la caída del gobierno. Es decir, fue muy duro porque fueron casi 13.000, no se sabe el número exacto, pero del orden de unos 13.000 muertos en esa retirada terrible. Desastre total del ejército español. Y ahí, posteriormente, participa ya Canarias. Sí, se llama a filas, a la guerra. El ministro del ejército, esto ocurre en julio, a final de julio, ¿vale? Estamos hablando 1921. Vale. El 29 de agosto, o sea, un mes después, en ese intervalo tan pequeño de tiempo, el 29 de agosto el ministro de la Guerra ordena taxativamente, mediante un telegrama al capitán general de Canarias, que se movilicen 2 baterías de montaña canarias, la de Tenerife y Gran Canaria, y las 2 baterías de costa. Hasta ese momento, en Canarias no había participado de una manera organizada en ninguna operación exterior, porque bueno, la defensa estratégica de Canarias era vital. No queda desguarnecida Canarias, porque era un objetivo político el no desguarnecer Canarias, pero de hecho se calcula que del orden de la mitad de la fuerza artillera quedó en Canarias. O sea, pero bueno, el caso es que al final estamos hablando de unos 700 hombres canarios que se van al norte de África. Al norte de África a participar en la guerra. Bueno, y hay son las 2 baterías de montaña, una la de Tenerife y otra la de Gran Canaria, pero bueno, nos vamos a centrar en la batería de montaña de Tenerife, que está dirigida por tu abuelo. Sí, el capitán Iglesias, Salvador Iglesias, es el capitán jefe de esa batería, que dicho sea de paso, tenía una gran experiencia en Marruecos, porque había participado en la campaña de Melilla. Estamos a ver si realización me puede poner. Aquí está tu abuelo. Sí, ahí de teniente y ya cuando fue posteriormente coronel del regimiento de artillería de Tenerife, de Canarias. Vamos. Cogen a esta batería, que es la batería del Cristo de la Laguna. Sí, estaba sentada en el cuartel del Cristo, así, y tengo que decir que estaba muy bien preparada esa batería, porque si no, de todas maneras, tu abuelo ya había estado de teniente en la guerra. Claro, estuvo en la campaña de Melilla, sí. O sea, que él ya entró en tiempos el 11, ¿sí? En 1911, como teniente recién salido de la academia,
solicita voluntariamente incorporarse a un regimiento que salió en aquel momento de la Corona. O sea que tu abuelo conocía perfectamente todo el territorio. Sí, conocía muy bien y además se metió muy a fondo. Era un hombre estudioso, un hombre que no estaba simplemente cumpliendo su obligación militar, sino que además es que estudiaba a las personas, sociológicamente inquieto. Bueno, en 1901 tu abuelo con esa batería... 11. Perdón, En 1911 va como teniente. Sí, y en 1921 ayudante. Va con la batería. Y en el 21 va al mando de la batería. Que la mandan a esa batería al norte de Marruecos. Exactamente. Y embarcan el 14 de septiembre, el Día del Cristo. El Cristo sale a despedirlos en una misa de campaña. Es muy bonito, hay muchas referencias de ese acto de despedida con misa de madrugada y embarcan a las 5:30 de la tarde en el buque Capitán Segarra de la Transmediterránea rumbo a Larache. Bueno, allí van a estar 13 meses. Sí, 13 meses continuados. En guerra dura. Y sí, continuamente. O sea, fueron 17 combates. 17 batallas, sí, combates. Sí. Y para que se hagan una idea, estamos hablando de 900 kilómetros en campaña, es decir, en acción, y se calcula que unos 1.500 kilómetros en este periodo, acompañando convoyes, en prácticas y haciendo de actividad en medio de aquel territorio. Bueno. O sea, fue... Y marchas muy largas. Hay que decir que los componentes de esta compañía, de esta batería de montaña, que es la batería de montaña del Cristo de la Laguna, en su mayoría eran laguneros. Pues el 34% eran laguneros. Eran laguneros, pero en general... Estamos hablando de 165 hombres. 165 hombres, todos o casi todos canarios, la gran mayoría laguneros. Todos, menos, creo que recordar que eran 4 o 5. 4 o 5. Y prácticamente todos de Tenerife. Todos de Tenerife y concretamente en la gran mayoría laguneros. Laguneros, sí. Se van 13 meses a la guerra. Pero lo bueno de todo esto es que vuelven y no muere ninguno. Eso es lo que Eso es lo mágico de esta historia, esta historia tan bonita, ¿no? Eso es lo que la hace realmente... Después de 30.000 muertos, esta batería de montaña que está 13 meses en plena batalla, allí en el norte de África, no fallece ni uno. No, en efecto, no... da la sensación... Es como un milagro, ¿no? Es milagroso, sí, es algo... Los artilleros lo atribuyeron a la intervención del Cristo de la Laguna. De hecho, bueno, se repartió una estampa que está en el libro, porque era la que llevaba mi abuelo. Se repartió a todos una estampa y la tuvieron siempre permanentemente con ellos. Cuando regresan hacen esta promesa de acompañar al Cristo en procesión el día cuando sale del santuario, porque además, dicho sea de paso, el santuario también el Cristo también los recibe cuando regresan el día 21 de octubre del año 22, de este año en el que estamos. Es una historia preciosa, la de esta batería de montaña de Tenerife, del Cristo de la Laguna, que se va 13 meses a una guerra dura, además, pero muy dura. Es que además tienen que tener en cuenta que no es solamente soldados, es que llevaban una impedimenta complicada. Estamos hablando de una batería, llevaban cañones, es decir, llevaban, quiero recordar, que del orden de unas 45 o 46 mulas para transportar. Llevaban animales también para transportar los cañones. Exactamente. Y caballos. O sea que
Era todo un movimiento logístico importante en cada movimiento. Mira, Andrés, no tuvieron ni un rasguño. No tuvieron... Qué cosa más curiosa en esta guerra tan dura, ¿no? Estás orgulloso de tu abuelo, ¿no? Ah, sí, lo estoy, porque además él permaneció vinculado a los que fueron con él. Era un hombre enormemente... Era muy duro. ¿Era duro? ¿Tu abuelo lo recuerdas como duro? Yo lo recuerdo como una persona dura, pero muy cariñoso, digamos, con los más débiles, por así decirlo. Vamos, era muy duro con sus oficiales y muy comprensivo con sus soldados. Y de hecho, los soldados hablaban de él, y ahí está en el libro unos testimonios, algunos testimonios que hablaban de él maravillosamente bien. Bueno, hay que decir que este capitán de la batería de montaña llegó a ser general y llegó a ser la mano derecha de uno de los hombres más importantes que hubo en Canarias, ¿no? Sí, del general García Escámez. Del general García Escámez, que hicieron una labor tremenda, ¿no? Testigo de la boda de mis padres. Sí, pero que hicieron una labor tremenda en Canarias en momentos tan difíciles, ¿no? Sí, yo creo que fue un ejemplo. Yo pongo el mando económico como un ejemplo de buena administración, porque si vemos el estadillo del personal que formaba parte del mando económico, es pequeñísimo, y estaba repartido entre todas las islas, y con muy pocas personas y distribuidas y muy pocos mandos, o sea, una estructura realmente mínima, consiguieron hacer lo inexplicable, o sea, administrar, porque pensemos que entonces el capitán general era una especie de virrey en aquel momento. España estaba bloqueada por las fuerzas aliadas, aquí era muy complicado entrar. Bueno, este es el libro, La campaña del Rif y Canarias, centenario de la batería de montaña de Tenerife en África, 1921-1922, la batería del Cristo de la Laguna. Un libro histórico que yo creo que es necesario leer y conocer las peripecias y la conflictividad en la cual se metió España en una guerra tremenda, la guerra del Rif. Sí, una guerra que tuvo... y que nadie conoce, o poco conocida. Muy, ¿no? Poco conocido. El protectorado, la guerra finaliza en el año 27, o sea que Abel Krim se rinde en el 26. Se rinde a las fuerzas francesas, no se rinde a España, se rinde a las fuerzas francesas. El general Gómez Jordana consigue que a Abel Krim lo deporten a la isla de Reunión, que está al este de Madagascar, es decir, pero lo consigue por su, digamos, negociación personal como delegado de España, pero realmente la rendición a Abel Krim fue muy generosa por parte de los franceses. Mira, Andrés, ¿esto mereció la pena, toda esta guerra, este protectorado? ¿Mereció la pena? ¿Ha valido para algo todo esto? No. O yo creo que al final no ha valido absolutamente para nada. Bueno, mi conclusión es que hemos perdido el tiempo ahí. Bueno, ahí hemos perdido vidas, hemos perdido se ha invertido muchísimo dinero, infraestructuras, puertos, aeropuertos, hospitales. Pero eso ha quedado. Ha quedado. Es decir, no es que se haya perdido todo. Se montó una estructura administrativa. ¿Mereció la pena esta guerra tan larga? No. No parece que haya merecido mucho la pena, pero de todas maneras pensemos que la presencia de España dentro del protectorado, protegiendo, digamos, la franja sur del Mediterráneo, digamos, gibraltareño, del estrecho, fue una voluntad eminentemente británica. Es decir, los británicos no querían que
una fuerza tan, un país tan fuerte como Francia tuviera el control, exacto. Y metieron a España en este lío de 16 años de guerra, de 30.000 muertos, de 30.000 heridos y al final para poco. Para poco, sí, porque realmente lo que ha privado fue la influencia francesa. Bueno, les recomiendo este libro en todas las librerías de Canarias. Hay que leer, hay que leer, y sobre todo un poquito de la historia. Estamos hablando del centenario de la batería de montaña del Cristo de la Laguna, que estuvieron 13 meses y vinieron todos ilesos. Sí, y fue una iniciativa interesante de la Asociación de Cereales, de la Asociación de Amigos del Museo Histórico Militar, con el apoyo absoluto del Teniente General, jefe del Mando de Canarias, que no se limitó a poner unas palabras en el comienzo, sino que él quiso escribir y puso de relieve en un artículo, en el Proemio, como ejemplo de valor, de esfuerzo y de lo que significa un comportamiento impecable de nuestros soldados. La participación, además, es un libro en el que se participan civiles y militares, escribimos civiles y militares, y bueno, yo sinceramente estoy bastante orgulloso, porque sobre todo al final el prólogo lo hace la profesora Olga Alegre, catedrática de didáctica e investigación educativa, que hace un prólogo fantástico, precioso, ¿verdad? Muy bonito. Bueno, se lo dejamos ahí. Lean este libro histórico en el cual Canarias tiene una participación fundamental. Querido amigo Andrés, gracias por haber estado un ratito con nosotros. Además, este libro se lo vamos a dedicar al director de esta casa, a Manuel Artiles. Bueno, hacemos una pausa publicitaria que es fundamental en esta única televisión privada en Canarias y volvemos enseguida.